Hola, bienvenido a este nuevo video. Hoy les explicaré el uso de una de las herramientas de automatización denominada eLogic, que usa sentencias o expresiones lógicas para crear reglas que nos permiten cambiar el tamaño, colores, materiales y parámetros de acuerdo a nuestra necesidad. Para este video teníamos programado unir las dos piezas recién construidas y que ahora aparecen en la vista de documentos recientes. Como esta unión es un ensamble, iniciaremos creando un ensamble en blanco o vacío. Ahora vamos a traer las dos piezas que vamos a unir. Usamos la función lugar que se encuentra en el panel de componentes. Al activarla nos llevará a la carpeta de nuestro proyecto, que hemos denominado autopartes. Vamos a abrir las piezas una por una. Primero seleccionamos el eje y luego lo abrimos. Esta primera pieza hay que ubicarla en un lugar de referencia. Observe que aparece el eje de coordenadas pegado al puntero de nuestro ratón. Lo podemos hacer haciendo clic en cualquier lugar de la ventana gráfica, pero es recomendable poner a la primera pieza como referencia, y para ello hacemos clic derecho y seleccionamos el lugar de origen o conexión a tierra en el origen. La pieza se ubicará y luego el programa va a activar una nueva pieza similar para ahorrarnos el trabajo de volver a seleccionar la misma. Pero para este ejemplo no deseamos más piezas de este tipo, así que vamos a cancelar la operación. Podemos presionar la tecla escape de nuestro teclado o hacer clic derecho y luego clic en OK. Ahora traeremos la segunda pieza, que es el engranaje. Haremos el mismo proceso y esta vez la ubicaremos cerca a nuestra primera pieza, haciendo un clic. Y finalmente vamos a cancelar la operación para no crear otra pieza similar. Como puede apreciar, el eje es demasiado grande para este engranaje. Una solución es hacer una pieza nuevamente de menores dimensiones, de tal forma que estas dos piezas puedan unirse. La otra es modificar todas las dimensiones de esta pieza hasta un tamaño adecuado. Pero Inventor tiene una solución más efectiva para esto. Se denomina eLogic y nos permite establecer reglas para cambiar los parámetros o dimensiones de toda la pieza. Entonces, vamos a trabajar esta parte denominada eje. Hacemos clic derecho sobre la pieza. Hay que hacer clic primero, esta va a cambiar de color, y luego clic derecho. Y en el menú de marcado hacemos clic en la opción que dice abrir. Se abrirá una ventana donde tendremos solamente a la parte sobre la cual vamos a trabajar. Para este ejemplo, vamos a crear una regla simple que nos permita cambiar el tamaño de todo el eje de toda esta pieza, variando solo su diámetro exterior. Y solo lo haremos para tres tamaños. El tamaño 1 lo haremos cuando el diámetro exterior del eje sea de 1.5 pulgadas, que es el valor y los parámetros actuales. El tamaño 2 cuando el diámetro exterior del eje sea de 1 pulgada. Y el tamaño 3 cuando el diámetro exterior del eje sea de 0.3 pulgadas. Todas estas dimensiones las hemos definido previamente, que es un trabajo que también debemos hacer. Para que estas reglas se puedan aplicar, es necesario crear el parámetro diámetro exterior primero, para en base a ello modificar el resto. Entonces vamos a la ventana de parámetros, haciendo clic en la función fx que se encuentra en el menú de acceso rápido. Dentro de esta ventana de parámetros vamos a agregar un dato numérico. Le pondremos de nombre diámetro exterior. Como unidades se quedarán las pulgadas que aparecen por defecto y como valor inicial le pondremos 1.5 pulgadas. Vamos a cerrar esta ventana aceptando los cambios. Ahora vamos a crear una regla. Para ello, vamos a la pestaña denominada Gestionar y dentro, en el panel eLogic, vamos a activar la función que dice Agregar regla.
Hacemos clic y una pequeña ventana nos da la posibilidad de ponerle un nombre a esta regla, pues existe la posibilidad de hacer muchas y hay que diferenciarlas para poder ubicarlas después. Así que le vamos a llamar cambiar tamaño. Hacemos clic en OK y nos aparece la ventana para crear nuestra primera regla. Esta ventana tiene muchas opciones, pero nos vamos a centrar en las más importantes para aplicar esta regla simple. Dentro tenemos la ventana del modelo, que es la pestaña que está activa, y en ella aparece la parte que hemos seleccionado, es nuestro eje. Aquí tenemos debajo de nuestra pieza un árbol de opciones. La primera son los parámetros del modelo, que son todas las dimensiones que se han aplicado a esta parte. Si hacemos clic en ella, en la ventana de parámetros de la derecha, aparecen todas las dimensiones y los valores asignados. Luego tenemos los parámetros creados por el usuario. Si hacemos clic, nos aparece el parámetro del diámetro exterior que recién hemos creado. Podemos abrir las demás operaciones y explorar los parámetros que tienen cada una de ellas. La ventana inferior es el editor de reglas y aquí es donde escribiremos nuestra primera regla. Como queremos que la pieza cambie de tamaño, conservando la forma, le vamos a indicar que cambie todos los parámetros de la pieza para cada tamaño que hemos elegido, de acuerdo al parámetro de diámetro exterior. Entonces nuestra regla será: si el diámetro exterior del eje es 1.5 pulgadas, entonces los demás parámetros deben ser los siguientes. Y pondremos todas las variables igual a todos los valores que aparecen aquí en la lista de parámetros, porque son las dimensiones originales de este primer tamaño que hemos creado. Para agregar la siguiente condición, hay que indicarle en la expresión que se trata de una condición más. Así que le indicaremos más si el diámetro exterior del eje es de 1 pulgada, entonces los demás parámetros deben ser los siguientes. Y agregaremos otros valores a los mismos parámetros de la primera condición. Para escribir esta regla, vamos a usar la expresión lógica si, entonces, que en inglés es la que se muestra en el menú del editor. Hacemos clic en ella y esta se escribirá con la sintaxis correcta, lo cual nos evita errores de escritura. Es mejor seleccionarla desde el menú. Solo debemos cambiar la expresión que aparece en color aquí en el centro y que se denomina mi expresión. Hacemos doble clic en ella y esta se sombreará. La vamos a borrar y reemplazar por nuestro valor que condiciona la aplicación de la regla. Así que vamos a escribir nuestro parámetro creado, que es diámetro exterior. Observe que al comenzar a escribirlo, el parámetro aparece en la ventana de sintaxis del eLogic y que nos sirve de guía para no cometer errores al escribirlo. Podemos seleccionarla haciendo doble clic y completamos la expresión sin tener que escribir más. Solo debemos agregar la igualdad y el valor de 1.5. Debajo de esta sentencia escribiremos todos los parámetros con los valores que deseamos se aplique para esta condición. Para ello podemos escribir cada parámetro o ir a la ventana de parámetros y seleccionar cada una de ellas haciendo doble clic. Así evitamos errores de escritura. Por ejemplo, hago clic en D0 y este valor se agrega a la sentencia. Para este ejemplo, yo tengo todos los parámetros escritos, así que solamente los voy a copiar para ahorrar un poco de tiempo. Y ahí tenemos todos los parámetros con los valores con los cuales hemos construido esta pieza en los videos anteriores. Para crear la siguiente regla, hay que agregar a la sentencia la palabra más y luego cambiar el valor del diámetro exterior por 1 pulgada. Esta expresión lógica la podemos seleccionar del menú de expresiones para evitar errores. Solo cambiaremos la frase mi expresión por el parámetro que hemos creado y por el nuevo valor. Así que lo buscamos en el menú, hacemos clic, se genera la sentencia y cambiamos esta expresión. Le pondremos
diámetro exterior igual a 1 pulgada. Dentro vamos a poner todos los valores de los parámetros para esta nueva condición. Yo las tengo ya seleccionadas y estos valores serán los siguientes. Repetimos esta última expresión, voy a copiarla toda y luego voy a pegarla aquí debajo. Voy a cambiar el diámetro exterior y le pondré 0.3 pulgadas. Los demás parámetros también los cambiaré y les pondré los nuevos valores. Ahora, para terminar con la regla, esas son las 3 condiciones que vamos a aplicar. Voy a hacer clic en guardar y luego en cerrar. Con esto ya tenemos nuestra regla creada. Para ver el efecto, vamos a parámetros. Hacemos clic, se abre la ventana y ahora vamos a cambiar el valor del diámetro exterior, que es la condición, por los valores elegidos. Como puede ver, tenemos el valor de 1.5, así que lo vamos a cambiar por 1. Presiono la tecla Enter y el tamaño de la parte cambiará. Ahora voy a poner 0.3, Enter, y como puede observar, la pieza se reduce de tamaño. Cerramos esta ventana y nos vamos al ensamble. Vamos a acomodar las piezas usando la barra de navegación para poder ver que ambas ahora tienen los tamaños adecuados para unirse. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo, donde culminaremos el ensamble de estas dos piezas.